Bueno, voy a explicar ahora el complemento indirecto. Fijaos en estos ejemplos. Yo di un sobre a la secretaria. Tenemos aquí, bueno, el sujeto, y tenemos ahora el predicado. Lo que sea va a estar dentro del predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Son verbos predicativos los que vamos a tener. Entonces, la primera oración yo di, ese sería el núcleo verbal, ya lo sabemos. Un sobre, lo que he explicado anteriormente, ¿qué sería un sobre? ¿Qué es lo que di? Lo di, el argumento que necesita el verbo para que tenga un significado. Ese era el complemento directo. Es un complemento directo. Entonces, vamos a tener ahora un complemento y este complemento indica quién recibe esa acción verbal, quién recibe lo que sería ese argumento del verbo. Y esto es lo que llamamos complemento indirecto. Siempre va a ser un sintagma preposicional regido por la preposición a. Es el complemento indirecto y va a estar introducido por la preposición a. Entonces, ¿a quién le doy el complemento directo? El complemento directo se lo doy a la secretaria. El complemento directo del sobre a la secretaria. Bien, aquí lo que ocurre es que la mayoría de las veces este complemento indirecto aparece por duplicado con la preposición, o sea, con el pronombre personal átono, le, pero sin preposición, obviamente. Entonces, yo le di, entonces esto se repite, cuando hablamos se repite aquí. Yo le di un sobre a la secretaria y muchas veces va a aparecer por duplicado. Entonces, tenemos que decir, yo le di un sobre a la secretaria o yo di un sobre a la secretaria, pero teniendo en cuenta que muchas veces va a aparecer, digamos como que la mayoría de las veces aparece así, por duplicado. Ya nos vamos adelantando a que se lo voy a dar a alguien, indica que le voy a dar algo a alguien. Entonces, en este caso podemos decir que el complemento indirecto es eso, es la persona o el ser vivo que recoge esa acción verbal, esa acción que viene dada a través del argumento del verbo. Entonces, vemos la siguiente oración. Fíjense, yo di un paseo a mi perro, di lo mismo, el mismo verbo. Entonces, vamos a tener aquí la misma estructura. Sintagma verbal de predicado verbal. Di el núcleo verbal, un paseo. Esto sería el complemento directo, que es un sintagma nominal, en este caso, y volvemos otra vez con la misma estructura. A mi perro. En este caso, a mi perro ya no va a ser una persona. La mayoría de las veces que vamos a tener con este complemento, la mayoría de ocasiones que vamos a tener una persona, pero en este caso no lo es. Entonces estoy poniendo aquí que es un ser, a mi perro, a mi pájaro, pero yo le di un paseo a mi peluche, incluso también puedo decir. Y puedo decir también que la mayoría de las veces lo diríamos, si no el 99,9% lo diríamos adelantándonos ya con el le por duplicado. Le di un paseo a mi perro. Esto sería también complemento indirecto. Esto y va dentro, por supuesto, va dentro del predicado. Este le va dentro del predicado verbal. Le di un paseo a mi perro, di un paseo a mi perro. También ocurre lo mismo, pero en escasas ocasiones cuando realmente no son seres vivos los que reciben la acción verbal. A veces puede ser que sea una cosa, un ser inanimado. Este es el tercer caso, que bueno, son pocas veces las que los vamos a tener, pero ahí está. En este caso exactamente lo mismo, sintagma verbal, predicado verbal. Yo di y
lo mismo, núcleo verbal, un porrazo, el complemento directo, que es lo que di, o sea, lo di, y a la mesa, este complemento, en este caso no es una persona, no es un animal el que recibe esa acción, sino en este caso es un objeto inanimado. Entonces, en estos tres casos vemos que el complemento indirecto siempre, bueno, pues va a ir detrás de un complemento directo y va a ser la persona, el ser, y en este caso este objeto en concreto que va a recibir esta acción verbal. Vuelvo a decir lo mismo, en un 99,9% voy a decirlo por duplicado, voy a adelantarme con el complemento indirecto delante del verbo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que le siempre es complemento indirecto. Entonces, pues aquí lo voy a tener muy fácil, porque ¿cómo voy a identificar al complemento indirecto? Pues simplemente sustitúyelo por le. Da igual que sea femenino, da igual que sea masculino, da igual que sea plural como que sea singular. Yo puedo decir, yo le di un sobre, yo le di un paseo, yo le di un porrazo. Lo puedo decir perfectamente. Y en el le queda recogido el complemento indirecto que ya obviamente se supone que del que he hablado antes y que el receptor sabe a quién me estoy refiriendo. Entonces, aquí tengo que hacer otro matiz. Y es que vamos a quedarnos, por ejemplo, con la primera oración. En la primera oración, yo di un sobre a la secretaria o yo le di un sobre a la secretaria. Cuando yo voy a sustituir el complemento directo y voy a sustituir el complemento indirecto por los pronombres personales átonos que correspondan, entonces la oración me va a quedar así. Entonces, yo, como forma parte del sintagma nominal sujeto, se queda igual. Ahora vamos a ver el predicado. En el predicado, el complemento indirecto, ahora ya se cambiaría por el pronombre personal átono se. Y el complemento directo pasaría a lo. Yo sé lo, en este caso se lo di. ¿Vale? Entonces, cuando se sustituye el complemento directo por el pronombre personal átono que corresponda, en este caso es masculino singular, entonces sería el lo masculino singular, este di, que es el núcleo verbal, va detrás de los complementos indirecto primero y complemento directo a continuación. ¿Entendido? Bueno, pues otra cosa. Una característica que tiene el complemento indirecto, al igual que el complemento directo, es que puede ir también a comienzos de la oración. Seguimos con la misma oración, pero solamente voy a coger el predicado. A la secretaria le di un sobre. Vale. Bueno, pues en este caso vemos otra vez la misma oración, que le he quitado el sintagma nominal sujeto. Todo esto vamos a verlo predicado, sintagma verbal, predicado verbal. Que le dio un sobre, que le di, yo di, yo va fuera, con respecto a la oración anterior. Seguimos con la oración, vuelvo a repetir, he quitado el sujeto. Fíjense, el núcleo verbal es di, núcleo verbal. Y ahora, a la secretaria tenemos aquí el sintagma preposicional complemento indirecto. Y vuelve a aparecer aquí el complemento indirecto, le. Es el mismo complemento indirecto que a la secretaria.
¿Qué es lo que ocurre? Que tiene que aparecer por duplicado, detrás del complemento indirecto. A ella le siempre, ¿vale? Y un sobre, eso sería el complemento directo. Si fuera el sujeto, bueno, pues el sujeto, por ejemplo, podría ir en este lugar. Yo puedo poner a la secretaria yo le di, y pondríamos aquí en medio el sintagma nominal sujeto, dividiríamos y pondríamos el sintagma verbal, predicado verbal aquí, y en este lado también iría el sintagma verbal, predicado verbal, y aquí dentro el sintagma nominal sujeto. Lo puedo poner también al final de la oración, puedo poner a la secretaria le di un sobre yo, y aquí iría al final sintagma nominal sujeto, ¿vale? Entonces, lo mismo que el sintagma, o sea que con el complemento directo, el complemento directo y el indirecto pueden ir delante, y el pronombre que hace función de complemento indirecto aparecería detrás, justo de ese complemento indirecto. Otra cosa que es importante, hay oraciones que llevan verbos, tienen una serie de verbos, y esos verbos llevan siempre un complemento indirecto. ¿Qué verbos son estos? Pues son llamados verbos intransitivos por naturaleza, y estos verbos van a tener todos una característica en común, que estos verbos van a tener un significado léxico relacionado con lo que sería actividades de pensamiento, sentimientos. Entonces, normalmente algo que te afecta, cosas que te afectan. Tenemos importar, interesar, gustar, complacer. Por ejemplo, alegrar, que también es algo positivo. Alegrar, agradar, aquí. Y también vamos a ver los que pueden tener un significado negativo, como por ejemplo doler, irritar, indignar, bien, estos verbos que ya repito, su significado léxico está relacionado con experiencias que tienen afectivas, Entonces, esas experiencias afectivas que van a tener un matiz u otro matiz, vienen representadas por cada uno de estos verbos y tienen su significado concreto. Bueno, pues fíjense, estos verbos normalmente aparecen de forma invertida. Entonces, podemos ver oraciones tipo, por ejemplo, me gustan esas noticias. Bien. Entonces, yo puedo decir esas noticias me gustan o me gustan esas noticias, pero esta inversión que se ha hecho, se ha invertido, el predicado aparece aquí y aquí aparece el sujeto, teniendo en cuenta que siempre tiene que haber una concordancia entre el número del sujeto y el número del verbo. Tiene que aparecer en tercera persona del plural. En este caso, porque está en plural. Si esto fuera en singular, esa noticia tendría que aparecer en tercera persona del singular. Entonces, siempre van a aparecer en tercera persona este tipo de verbos y este tipo de al final, este tipo de estructuras, bueno, pues esto es un imperbatón, alterar el orden normal de los elementos en una oración. Bueno, pues fíjense, si nosotros vamos a poner los pronombres personales átonos, aquí debajo que corresponderían sería me gustan esas noticias, te gustan, le gustan, no la gustan ni lo gustan, nos gustan esas noticias, os gustan, y si fuera a ellos les gustan. ¿Qué quiere decir? Pues fíjense, que todo esto, todo va a ser, estos pronombres van a ser complementos indirectos. Entonces, aquí aparecería, bueno, pues ya sabemos, el lugar, el núcleo verbal, y todo esto
va a responder al predicado verbal, sintagma verbal, predicado verbal, aquí. Y el sintagma nominal sujeto aparece aquí, este sería el sintagma nominal sujeto. ¿Veis? Ahora voy a cambiarlo por los demás. Me gustan, me importan esas noticias, me interesan esas noticias, me complacen esas noticias, me alegran, me agradan esas noticias, me duelen esas noticias, me irritan esas noticias, me indignan esas noticias. Y ya puedo ponerlo con los demás, te, o le, o nos, os. Y si lo cambio, sería esas noticias me gustan, esas noticias te gustan, esas noticias le gustan. Y siempre esto va a ser complemento indirecto. Entonces, estos son verbos intransitivos que no pueden llevar complemento directo porque los verbos intransitivos no llevan complemento directo, pero siempre van a llevar un complemento indirecto. Los verbos intransitivos no llevan complemento directo y normalmente son verbos que indican movimiento, desplazamiento. Pero en este caso... no lleva ni siquiera complemento indirecto, no lleva nada. Entonces, en este caso necesitan un complemento indirecto para que la oración pueda tener sentido completo. Otra cosa que también tengo que deciros. Fíjense, por ejemplo, que hay veces que quizá yo cuando hago el cambio para saber si la oración, o sea, si en la oración hay un complemento directo o un complemento indirecto, lo voy a sustituir por un pronombre personal átono. Pero fíjense en, por ejemplo, ese perro me mordió, me mordió ese perro. Bien, yo lo puedo tener claro. Y voy a, pues digo, pues ya está, me mordió ese perro. No es un verbo que tenga que ver con un significado de pensamiento, o sea, no está relacionado con un pensamiento, con un sentimiento, no, es una acción. Me mordió ese perro. Entonces, claro, pero tiene una estructura parecida a la de gustar, y además yo puedo decir incluso, digo, le mordió ese perro. Bien, esta oración... digo, ya está. Digo, pues esto es complemento indirecto. Bien, aquí vamos a pasarla al orden normal para que lo comprendáis. Entonces, vamos a ver, esto sería un le, aquí. Yo puedo decir un le. O sería lo mordió ese perro o la mordió ese perro. ¿Eso sería bien? Entonces, bien, pues vamos a ver. Si yo digo... ese perro mordió a Manolo. Ese perro mordió a Manolo. Yo puedo decir también ese perro, o sea, ese perro lo mordió. Hay algunos que dicen, ¿por qué no puedo decir le mordió? Bien, lo puedes decir, pero en comunidades es donde más, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es donde más se utiliza el le, que se le llama leísmo. Aquí, en el sur, pues sí nos ha llegado ese leísmo, pero todavía nosotros decimos lo y la como correspondería al complemento directo. Y le para el complemento indirecto. Entonces, claro, el uso del leísmo hace que nos confundamos. Este perro mordió a Manolo, este perro lo mordió. Y decimos eso, ese perro, y decimos lo mordió. Si fuera en vez de a Manolo, fuera Lola, la mordió, ese perro la mordió. Fíjense, si fuera un trapo lo que mordió, ese perro mordió un trapo. ¿Vale? O mordió una mesa, ese perro la mordió o lo mordió, igual, entonces no sonaría igual. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en este caso esto no puede ser, no sería le, sería un leísmo, sería lo, sería lo correcto, lo, y sería un complemento directo. Y una prueba más que podríamos hacer aquí es si cogemos y cambiamos la oración a pasiva. Si cambiamos la oración a pasiva, por ejemplo, la de, vamos a ponerla aquí, ese perro, vamos a ver,
ese perro mordió a Manolo. Bueno, pues a pasarla a pasiva, cuando se pasa a la oración a pasiva, el complemento directo tiene que ir al sujeto de la oración pasiva. Entonces, a Manolo, que es el complemento directo, no puedo ponerlo porque nunca un sujeto puede empezar por A. Tengo que poner Manolo. Entonces pongo Manolo, que es el sintagma nominal sujeto paciente. Manolo mordió, pretérito perfecto simple, entonces diríamos fue, complemento, pretérito perfecto simple, y mordido, el verbo principal pasa a participio. Fue mordido por ese perro. Y eso sería el complemento agente, que es el sujeto que realiza la acción del verbo en las oraciones pasivas. ¿Vale? Predicado verbal. Predicado verbal que se vea bien, porque parece ahí una N. Predicado verbal. Entonces, fue mordido, núcleo verbal. El verbo importante es morder y fue es el auxiliar para indicar la pasiva. Y esto sería el complemento agente. Con lo cual, este sujeto pasa a complemento agente introducido por la preposición por. ¿Vale? Si en una oración donde tenemos un complemento indirecto, esto ocurre, pero el complemento indirecto sigue detrás, en el predicado, no pasa a ser sujeto. Vamos a poner, por ejemplo, tipo, yo di las llaves, por ejemplo, o yo traje las llaves, o llevé, vamos a poner porque no me suena bien traje. Yo llevé las llaves a Concha. Fíjense, entonces vamos a ver, complemento directo. Bueno, vamos a poner el sintagma nominal sujeto, yo, y esto es sintagma verbal, predicado verbal. Entonces, llevé, núcleo verbal. Las llaves, complemento directo. ¿A quién se las llevé? A Concha. Ese es el complemento indirecto. Si hacemos la transformación, esto pasa a sujeto. Las llaves. Y las llaves pasaría a sintagma nominal sujeto paciente. Y ahora, el predicado, todo lo demás que tengo que poner, fueron llevadas a Concha por mí. ¿Vale? Por mí. No puedo poner aquí el yo porque el yo siempre funciona como sujeto. Pero dentro del predicado tiene que ir en forma de pronombre personal tónico, como funcionando como complemento, la función que tiene. Pues aquí, en este sintagma verbal, fueron llevadas, es el núcleo, y a Concha sigue siendo complemento indirecto, no hay ningún cambio. Por mí ya es el complemento agente. ¿Entendido? Bien, pues eso es lo que es importante, que los únicos cambios que se van a producir son los del sintagma nominal sujeto que pasa a complemento agente y el complemento directo que pasa al sujeto, pero el complemento indirecto seguirá siendo el mismo. Bueno, pues hasta aquí ya es lo que puedo comentar, que normalmente le preguntas al verbo ¿a quién se las llevo? ¿A quién le doy el complemento directo? Pero hay veces que cuando son verbos intransitivos, lo que he comentado ya, esos verbos que tienen
que tiene un significado de afección, de pensamiento, ese tipo de verbos pues no van a llevar un complemento directo, directamente van a llevar el complemento indirecto. ¿Entendido? Bueno, pues si hay algún problemita, pues ya sabéis que me lo podéis comentar y yo intentaré ayudaros. De todas maneras, podéis revisar otra vez el vídeo desde el principio, a ver si hay alguna cosita que aparece y no os habéis dado cuenta y pueda ser aclaratoria. Venga, adiós.